Bienvenidos al pasado en el presente. Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Industrial y sobre la Revolución Francesa, junto con Sofía y con Julia. Y van a tratar dos temas de gran importancia. La Revolución Industrial contó con dos fases. ¿Y cuáles fueron esas fases? La primera fase surgió en el 1760 hasta el 1780. Esta tuvo cambios tecnológicos, económicos y sociales. Esta revolución representó la generalización del uso de las máquinas y la posibilidad de emplear a trabajadores jurídicamente libres que trabajaban para los empresarios en fábricas y otros tipos de establecimientos. Esta revolución industrial tuvo adelantos técnicos como la mejora de la máquina de vapor en 1769, energía de vapor, y las viejas maquinarias de madera fueron sustituidas por las de hierro. A partir de ese momento, algunas tareas realizadas por los hombres que requerían de mucha fuerza se hicieron más fáciles y se logró la producción mucho más abundante y barata. Y en ese tiempo, ¿cómo eran las fábricas? La revolución industrial provocó una ruptura de las formas artesanales de la producción. ¿Y cómo pudieron resolver esto? Bueno, mira, te explico. Gracias a la nueva implementación de máquinas a vapor se fueron reemplazando gradualmente los telares de madera por modernos telares mecánicos. Gracias a esto, los trabajos no se realizaban en hogares, sino en locales con maquinaria. Yo un poco sé que la mayoría de los obreros industriales fueron los campesinos, la cual estos trabajadores se vieron obligados a vender diariamente su trabajo por un salario. También los trabajadores eran vigilados y tenían castigos y rebaja de salario si no alcanzaban el ritmo de la producción que se exigía a través de las tasas de las fábricas. La división del trabajo solo le permitía conocer una fracción del proceso de producción, lo cual, con cierta frecuencia, los obreros se enfermaban dada la falta de aireación de las fábricas, el escaso alimento y la dura jornada. Y por último, las condiciones de vida fueron en general muy miserables. Era común que las familias numerosas ocupaban una sola habitación, que también serían de comedor, cocina, dormitorio y baño. Y los médicos denunciaron esta situación, iniciando con ello el concepto de la salud pública. ¿Y cómo fue la segunda fase? Una fase de la revolución industrial comenzó en 1870 en Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Japón. Tuvo nuevas transformaciones económicas y comenzaron a usarse nuevas fuentes de energía como el petróleo, la electricidad y el gas natural. ¿Y se empezaron a usar nuevos metales? Sí, los metales que se empezaron a utilizar fueron el níquel, el aluminio, el cobre y el acero. El acero no tenía mucha obtención ya que era muy costoso. En Alemania y Estados Unidos surgió el reemplazo del vapor por la electricidad, la introducción de máquinas automáticas, gran desarrollo de los transportes y medios de comunicación y la sustitución del vapor por la electricidad. Thomas Edison mejoró las condiciones de vida diarias a nivel mundial. Gracias a los avances científicos y tecnológicos durante la segunda mitad del siglo XIX, los transportes y las comunicaciones alcanzaron un gran despliegue a nivel mundial. Joseph Lister propagó por el mundo sus métodos de higiene y también se crea el primer automóvil. También se pusieron en práctica nuevos sistemas de producción como el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo, pensado por Frederick Taylor, buscaba la organización científica del proceso productivo en las empresas y también buscaba lograr la mayor eficiencia posible en la producción. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era reducir los costos de la fabricación. También el obrero tendría que ser aislado convenientemente y tener todos los elementos que manipulará a su disposición y a su fácil alcance. ¿Por quién fue pensado el Fordismo? ¿En qué año y qué llevó a cabo? El Fordismo se llevó a cabo en 1912 por Henry Ford. Era dueño de una fábrica de automóviles y él buscaba el crecimiento del número de consumidores, tiempo de ejecución, la división de trabajo que asignaba a cada operario, y esto buscaba que no fuera tan exigente el grado de formación de operario, y la fabricación de un automóvil era una secuencia totalmente mecánica formada por el aporte de cada operario con su función.
Qué interesante que fue ese tema. Ahora, por último, nos toca hablar sobre la Revolución Francesa. María Sofía, ¿qué tienes para contarnos de este tema? La Revolución Francesa fue impulsada por profundas desigualdades sociales y una crisis económica. Los primeros estados, que eran el clero y la nobleza, gozaban de privilegios como no pagar impuestos, mientras que el tercer estado, compuesto por burguesía, campesinos y trabajadores, cargaban con la mayor parte de los tributos y tenían pocos derechos políticos. Esta situación generó crecientes malestares entre las clases populares. Además, también Francia enfrentaba una severa crisis financiera debido a las guerras costosas. Como dato curioso, Francia enfrentaba una severa crisis financiera debido a las guerras costosas, como la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, y los gastos excesivos de la monarquía, que fueron representados por el estilo de vida lujosa de María Antonieta. Los intentos de reforma fiscal fue parte del ministro como Necker y Calonne, que fueron bloqueados por la nobleza, lo que agravó la situación. También, en 1789, el rey Luis XVI colocó a los estados generales para intentar resolver la crisis, pero las tensiones aumentaron cuando el tercer estado exigió reformas más justas, como una mayor representación y el fin de los privilegios de otros estados. Esto desencadenó el proceso revolucionario que fue impulsado también por las ideas de libertad, igualdad y derechos humanos que se estaban difundiendo en toda Francia. La revolución culminaría con la caída de la monarquía y el establecimiento de una república.